Su nombre evoca temores, leyendas y hasta admiración. Fue llamado el enemigo público número uno. Dominó Chicago con puño de hierro, no con ideales, sino con dinero, armas y miedo. Esta es la historia de Alphonse Gabriel Capone, el gángster más infame del siglo XX. Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York. Fue el cuarto de 9 hijos en una familia de inmigrantes italianos. Su padre, Gabriele, era barbero. Su madre, Teresa, costurera. Los padres de Capone emigraron a Estados Unidos desde Nápoles en 1893. Al, el cuarto de 9 hijos, creció en Brooklyn, Nueva York. Desde pequeño, Al mostró una mezcla de inteligencia y rebeldía. Asistió a la escuela hasta sexto grado, a los 14 años. Fue expulsado por golpear a una maestra. Nunca regresó. La calle se convirtió en su escuela. Realizó diversos trabajos esporádicos. Dependiente de una tienda de dulces, repartidor de bolos en una bolera, obrero en una fábrica de municiones y cortador en una encuadernadora. Todo ello mientras servía en los South Brooklyn Rippers y los 40 Thieves Juniors, dos pandillas de niños, es decir, bandas de jóvenes delincuentes conocidas por su vandalismo y delitos menores, comunes en Nueva York en aquella época. Sus padres soñaban con una vida honesta en América, pero el sueño americano tomaría otro rumbo para su hijo. La calle se convirtió en su escuela. Allí conoció a figuras clave de Lampa como Johnny Torrio, quien sería su mentor de toda la vida. Capone se convirtió en miembro de la pandilla y sirvió al aspirante a mafioso Francesco Joele, socio de Torrio, más conocido como Frankie Yale, como camarero en el burdel salón de Yale, el Harvard Inn. Aprendió rápido: extorsión, apuestas, peleas y, sobre todo, lealtad a la organización. Antes de que Capone cumpliera 21 años, estuvo involucrado en varios incidentes violentos. En una pelea juvenil en el Harvard Inn, un joven matón llamado Frank Galluccio cortó a Capone con un cuchillo o navaja en la mejilla izquierda después de que Capone hiciera un comentario grosero a la hermana de Galluccio, lo que provocó el apodo posterior de Scarface. Capone más tarde disparó al ganador de un juego de dados del vecindario hasta la muerte mientras le robaba sus ganancias. A pesar de ser interrogado por la policía, Capone fue liberado porque nadie había presenciado el asesinato. En otro incidente, Capone agredió brutalmente a un miembro de bajo nivel de la pandilla rival White Hand y lo dejó por muerto. Torrio se había mudado de Nueva York a Chicago en 1909 para ayudar a dirigir el gigantesco negocio de burdeles bajo el mando del jefe criminal de Chicago, Big Jim Colosimo. En 1919, a pedido de Johnny Torrio, Capone se mudó a Chicago. Lo que encontró fue una ciudad en guerra, sindicatos corruptos, pandillas enfrentadas y un gobierno incapaz de mantener el orden. Poco después de la llegada de Capone a la ciudad en 1919, Colosimo fue asesinado por Yale o por el propio Capone. En 1920, comenzó la prohibición. Se abrieron nuevas operaciones de contrabando que atrajeron una inmensa riqueza. En 1924, Capone fue responsable del asesinato de Joe Howard en represalia por la agresión previa que éste había cometido contra uno de sus amigos. William McSwigin, un fiscal agresivo, intentó, sin éxito, acusar a Capone cuando los testigos presenciales del asesinato, temiendo sufrir daños, perdieron la compostura y negaron recordar el incidente. Más tarde ese mismo año, Torrio y Capone reclutaron a Yale y a otros cómplices para asesinar al líder de la banda, Dion O'Banion, en su floristería. Los socios de O'Banion, Jaime Wise y George Boggs Moran, fracasaron en su intento de asesinar a Torrio a principios de 1925. Tras un tiempo en prisión, Torrio fue herido en un atentado y decidió retirarse a Italia. Cedió el mando a su protegido, Al Capone. Con 26 años, se convirtió en el jefe absoluto del crimen organizado en Chicago, dirigiendo redes de juego, prostitución y contrabando, y expandiendo sus territorios. Pero con el poder vinieron los enemigos. Las guerras entre bandas dejaron decenas de muertos. Y entonces ocurrió el episodio que definió su legado: la masacre del día de San Valentín.
Al Capone no era solo un criminal. Para muchos era un benefactor. Donaba a la caridad, repartía comida durante la Gran Depresión, asistía a la iglesia. Su figura se volvía un enigma moral. En 1926, Capone se ocultó durante 3 meses después de que él y algunos de sus pistoleros mataran accidentalmente a Max Wiggin mientras atacaban a otros rivales. Esa noche, Max Wiggin había salido de copas con 2 amigos de la infancia, también traficantes de cerveza y otros delincuentes, cuando fue asesinado a tiros en la calle. Una vez más, Capone quedó impune, pero el gobierno no lo olvidaba. El FBI, frustrado por no poder probar asesinatos o contrabando, encontró una vía inesperada: los impuestos. El 5 de junio de 1931, Capone fue acusado formalmente de 22 cargos de evasión de impuestos federales sobre la renta durante los años 1925 a 1929. El 12 de junio, Capone y otros fueron acusados de conspiración para violar las leyes de la prohibición durante los años 1922 a 1931. En octubre, Capone fue juzgado, declarado culpable de 3 de los 23 cargos y condenado a 11 años de prisión y $50,000 en multas y costos judiciales. Ingresó en la penitenciaría de Atlanta en mayo de 1932, pero fue trasladado a la nueva prisión de Alcatraz en agosto de 1934. Ahí no existían favores ni sobornos, solo la soledad, el frío y los recuerdos. En noviembre de 1939, sufriendo el deterioro general de la paresia, una fase avanzada de la sífilis, fue liberado e ingresó en un hospital de Baltimore. Más tarde se retiró a su finca Palm Island, Florida. Allí vivió como una sombra de lo que fue. El 25 de enero de 1947, a los 48 años, murió por un derrame cerebral, tras años de decadencia física y mental. Pocos lloraron, muchos respiraron en paz. Capone fue criminal, ícono, leyenda. Representó una época donde el crimen se vestía de traje y hablaba con carisma. Hollywood lo convirtió en mito, pero detrás del mito hubo sangre, corrupción y una ciudad marcada por el miedo. La historia de Al Capone nos recuerda que el poder sin control puede nacer del vacío legal, del abandono social y del olvido de la justicia. Su vida es una advertencia y un espejo